Criaturas colosales, depredadores implacables y seres tan extraños que parecen sacados de una pesadilla. Algunos eran tan letales que podrían haber acabado con cualquier dinosaurio que se cruzara en su camino. Pero, ¿cuál de ellos fue el más aterrador de todos? Quédate hasta el final para descubrirlo, y prepárate para cambiar todo lo que creías saber sobre los verdaderos monstruos de la prehistoria. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque después de este video, nunca volverás a ver a los dinosaurios de la misma manera. 10. Dunkleosteus, el pez blindado más mortal de los océanos. En los mares prehistóricos, mucho antes de que los tiburones dominaran los océanos, un depredador reinaba con absoluto poder, el Dunkleosteus, un pez gigante cubierto por una armadura ósea y dueño de una de las mordidas más poderosas jamás registradas en la historia de la vida en la Tierra. Con hasta 10 metros de longitud y un peso de más de 1 tonelada, este coloso no tenía dientes como los tiburones modernos. En su lugar, poseía placas óseas afiladas que se autoafilaban con cada mordida, como una guillotina en constante perfeccionamiento. La fuerza de su mordida era tan brutal que podía partir en dos a cualquier criatura que se interpusiera en su camino, incluso a otros Dunkleosteus. Sí, hay evidencia de que podía ser caníbal, atacando a miembros de su propia especie cuando las presas escaseaban. Este depredador no masticaba a sus víctimas, simplemente las trituraba y se las tragaba enteras. Su sistema digestivo era tan eficiente que los huesos y escamas se disolvían antes de ser excretados. Y hay más. Su boca podía abrirse en 1/10 de segundo, creando una poderosa succión que arrastraba a las presas directamente a su mandíbula mortal. Ahora imagina estar nadando en un océano poco profundo hace 350 millones de años, y de repente, ver una sombra gigantesca acercándose a toda velocidad. La única certeza, no tendrías tiempo de reaccionar. ¿Ya conocías a este monstruo de los mares antiguos? Si este depredador ya te impresionó, espera a ver los siguientes. Déjanos tu comentario. ¿Te está gustando lo que ves? Entonces suscríbete ahora y recibe todos los días contenido nuevo y sorprendente sobre el mundo animal. No te pierdas ningún descubrimiento. Hay mucho contenido increíble por venir. 9. Mosasaurio, el verdadero monstruo de los océanos. Si viste Jurassic World, ya tienes una idea de lo que era el mosasaurio. Pero olvídate de esa versión cinematográfica, la realidad era aún más aterradora. Este gigante marino podía superar los 17 metros de longitud y cazaba con una ferocidad que haría que cualquier tiburón pareciera inofensivo. A diferencia de los reptiles marinos que lo precedieron, el mosasaurio no tenía un cuerpo rígido. Se movía como una serpiente, deslizándose por el agua con una agilidad letal. Su boca estaba llena de dientes afilados y curvados hacia atrás, lo que hacía imposible que una presa escapara una vez mordida. Pero el detalle más aterrador, tenía una segunda fila de dientes en el paladar, asegurando que cualquier cosa que entrara en su boca nunca saliera con vida. Sus ataques eran rápidos y devastadores. Algunas evidencias sugieren que no solo mordía a sus presas, sino que también las aplastaba contra el fondo del océano para matarlas. Y si esto te parece una exageración, debes saber que se han encontrado fósiles con marcas de dientes de mosasaurio en tiburones e incluso en otros de su propia especie. Ahora imagina estar nadando en aguas tranquilas, y de repente, ver una sombra colosal emergiendo de las profundidades. En el siguiente segundo, su monstruosa boca se cierra a tu alrededor y lo único que queda es el silencio. Si el mosasaurio ya te parece aterrador, espera a conocer a la bestia que ocupa el siguiente lugar en esta lista. 8. Smilodon, el gato con dientes de daga. Si crees que los felinos modernos son cazadores implacables, imagina a un depredador de casi 300 kilos, músculos poderosos y dientes que parecían puñales. El Smilodon, más conocido como tigre dientes de sable, fue una verdadera máquina de matar de la era de hielo. A diferencia de lo que muchos creen, no era un velocista como los leones o tigres actuales. Su cuerpo era robusto, diseñado para emboscadas mortales. Se ocultaba en la densa vegetación y, cuando su presa menos lo esperaba, saltaba con una fuerza descomunal, derribando animales mucho más grandes que él. Sus colmillos de hasta 30 centímetros no servían para sujetar a su presa, sino para cortar profundamente su garganta o perforar órganos vitales en un solo golpe. La fuerza de sus patas delanteras era tan grande que podía inmovilizar por completo a un bisonte o incluso a un mamut joven antes de dar la mordida final. A diferencia de los grandes felinos de hoy, el Smilodon no necesitaba asfixiar a su presa, terminaba el ataque en cuestión de segundos. Pero, a pesar de su apariencia feroz, este depredador posiblemente tenía un comportamiento social. Se han encontrado fósiles que sugieren que vivían en grupos, algo poco común entre los felinos.
Esto significa que quizás cazaban juntos e incluso cuidaban de los heridos. Ahora imagina a un grupo entero de esmilodones rodeándote, sin posibilidad de escape. Esta criatura fue el terror de la era de hielo, pero el siguiente animal de la lista puede ser aún más aterrador. Séptimo, Mesosaurio, el acechador de las aguas oscuras. Imagínate en un lago prehistórico, el agua tranquila reflejando la luz del sol. Pero, bajo la superficie, algo se mueve silenciosamente. De repente, un reptil alargado y ágil irrumpe en la tranquilidad. Sus mandíbulas se cierran con un chasquido, y demasiado tarde. Ha sido cazado por un mesosaurio. Este antiguo reptil vivió hace aproximadamente 280 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. A pesar de su nombre, que recuerda a los temidos mosasaurios, era mucho más pequeño, con poco más de 1 metro de longitud. Pero no te dejes engañar por su tamaño. El mesosaurio era un depredador ágil y preciso. Su cuerpo largo e hidrodinámico lo hacía un nadador excepcional, mientras que sus dientes finos y afilados eran perfectos para capturar presas escurridizas como peces y crustáceos. Lo más fascinante es que el mesosaurio podría haber sido uno de los primeros reptiles en adaptarse completamente a la vida acuática. Poseía patas modificadas para nadar, fosas nasales ubicadas en la parte superior del hocico para respirar mientras flotaba y una cola larga que le daba un impulso letal en el agua. Para sus presas, no había escapatoria. Pero lo que realmente lo hace aterrador es el entorno en el que vivía, lagos oscuros y aislados, donde probablemente era el depredador supremo. Imagina estar en aguas turbias y saber que algo está allí, observándote, esperando el momento perfecto para atacar. Un verdadero fantasma de los lagos del pasado. Si esta criatura ya te ha inquietado, espera a conocer al siguiente animal, un depredador que dominó los cielos con alas gigantes y una mirada imposible de esquivar. ¿Te has preguntado por qué parece tan difícil alcanzar tu libertad financiera? Al final de este video, te mostraré cómo puedes cambiar eso, empezando por ti. Sexto, Meganeura, la libélula del tamaño de un halcón. Si crees que las libélulas son insectos inofensivos, prepárate para conocer a la Meganeura, uno de los insectos más grandes que jamás hayan existido. Imagina una criatura alada con una envergadura de 70 centímetros, garras afiladas y reflejos increíblemente rápidos. Este no era un simple insecto, era un cazador implacable del período carbonífero. La Meganeura vivió hace aproximadamente 300 millones de años, en una época en la que los niveles de oxígeno en la Tierra eran mucho más altos que en la actualidad. Esto permitió que los insectos crecieran a tamaños inimaginables. Y, a diferencia de las libélulas modernas, que se alimentan de pequeños insectos, la Meganeura cazaba presas más grandes, como anfibios jóvenes e incluso pequeños reptiles. Con una visión aguda y un vuelo extremadamente ágil, era un depredador del que casi ninguna presa podía escapar. Ahora, imagina que estás en un bosque denso, rodeado por los sonidos de criaturas prehistóricas, cuando de repente, un par de gigantescas alas aparecen sobre ti. En un abrir y cerrar de ojos, la Meganeura ataca, clavando sus garras afiladas en su presa y despedazándola con sus mandíbulas dentadas. El simple hecho de que un insecto de este tamaño haya existido ya es aterrador. Ahora piensa, si los niveles de oxígeno en la Tierra volvieran a aumentar, ¿sería posible que criaturas como esta regresaran? Si esto ya te parece escalofriante, el siguiente animal de nuestra lista es una serpiente salida del mismísimo infierno, capaz de tragarse un cocodrilo entero sin esfuerzo. Quinto, Titanoboa, la serpiente gigante del infierno. Ahora, olvídate de cualquier serpiente que hayas visto en tu vida. La Titanoboa era un verdadero monstruo reptante, una serpiente tan colosal que haría que cualquier anaconda moderna pareciera un simple gusano inofensivo. Vivió hace aproximadamente 60 millones de años, justo después de la extinción de los dinosaurios, y alcanzaba 14 metros de largo y más de 1 tonelada de peso. Para que te hagas una idea, era más grande que un autobús. Pero lo peor no era su tamaño, sino su forma de cazar. A diferencia de las serpientes venenosas de hoy en día, la Titanoboa era una depredadora constrictora. Se enrollaba alrededor de sus presas y las aplastaba con una fuerza descomunal. Los científicos estiman que su presión de constricción llegaba a 400.000 toneladas por metro cuadrado, lo suficiente para triturar huesos y cortar la circulación en segundos. ¿Y su menú? Nada de ratones o pequeños mamíferos. La Titanoboa cazaba cocodrilos y tortugas gigantes, tragándolos enteros después de asfixiarlos. Ahora, imagina que estás en la orilla de un río prehistórico y ves el agua moverse. De repente, un cuerpo escamoso y gigantesco emerge en completo silencio. En cuestión de segundos, ya estarías enredado,
sintiendo como tus huesos se rompen lentamente. Si una serpiente de este tamaño ya es aterradora, el siguiente animal de esta lista lleva el concepto de un tiburón extraño a un nivel completamente nuevo. Cuarto, helicoprión. El tiburón con una sierra circular. Si el helicoprión no hubiera existido, nadie creería que una criatura así fue real. Imagina un tiburón, pero en lugar de dientes normales, tiene una sierra circular en la boca, pareciendo una afilada cuchilla en espiral. ¿Suena absurdo? Sí. ¿Pero fue real? Totalmente. Este depredador apareció hace 290 millones de años, y su mayor misterio siempre ha sido su mandíbula tan extraña. A diferencia de los tiburones modernos, que tienen varias filas de dientes, el helicoprión tenía una espiral de cuchillas afiladas que crecía continuamente. Y la gran pregunta siempre ha sido, ¿cómo usaba esta estructura? Durante años, los científicos intentaron entender su mecanismo de caza. Algunas teorías sugerían que la usaba para triturar moluscos, mientras que otras creían que funcionaba como una navaja para desgarrar carne. Hoy, se cree que al cerrar la boca, esta roseta de dientes giraba hacia adentro, cortando presas de cuerpo blando con precisión quirúrgica. ¿Y lo más perturbador? No tenía dientes superiores. Solo esa afilada espiral mortal en la parte inferior de su mandíbula. Imagina un pez nadando tranquilamente cuando, de repente, un helicoprión aparece de la nada. En un movimiento veloz, su sierra interna despedaza a la presa antes de que siquiera se dé cuenta de lo que ocurrió. Un verdadero monstruo de pesadilla de las profundidades. ¿No crees? Pero créeme, aún no hemos llegado a la cima de esta lista. El siguiente depredador no dominaba los mares, sino los cielos, y cualquier criatura que estuviera debajo de él tenía una muy buena razón para temerlo. Tercero, Argentavis magnificens, el gigante de los cielos. Si un buitre moderno ya parece imponente, imagina un ave tan grande que podría llevarse a un animal entero entre sus garras. Ese era el Argentavis magnificens, el ave voladora más grande que ha existido. Con una envergadura de hasta 7 metros, esta criatura era una auténtica sombra de la muerte en los cielos de Sudamérica. A diferencia de las aves rapaces de hoy, el Argentavis no necesitaba batir sus alas constantemente. Aprovechaba las corrientes de aire para planear durante cientos de kilómetros sin esfuerzo, siempre al acecho de una presa distraída. Su pico afilado y curvado era perfecto para desgarrar carne, y su fuerza era suficiente para atacar a animales del tamaño de una capibara. Ahora, imagina vivir hace 6 millones de años, en una sabana abierta. De repente, el cielo se oscurece. Miras hacia arriba y ves una silueta colosal deslizándose en el aire, con sus alas extendidas como un espectro silencioso. Antes de que puedas reaccionar, desciende a una velocidad impresionante. La presa no tiene oportunidad. A pesar de su apariencia aterradora, el Argentavis probablemente era un oportunista, alimentándose de cadáveres dejados por otros depredadores. Aún así, ver un animal de este tamaño dominando los cielos parece más un mito que una realidad. Si un ave gigante ya es impresionante, el siguiente animal de la lista es un verdadero monstruo de pesadilla, un escorpión gigante capaz de cazar incluso peces. Segundo, Haekelopterus, el escorpión de pesadilla. Si un escorpión común ya te da escalofríos, imagina una versión gigante, del tamaño de un humano, deslizándose silenciosamente por los ríos prehistóricos. Ese era el Haekelopterus, uno de los artrópodos más grandes de la historia y un depredador letal de aguas poco profundas. Con casi 2,5 metros de longitud, parecía un híbrido entre un escorpión y un monstruo sacado de una película de terror. A diferencia de los escorpiones terrestres actuales, el Haekelopterus vivía en el agua y era un cazador temible. Poseía poderosas pinzas dentadas, capaces de atrapar y aplastar peces y otros artrópodos en cuestión de segundos. Lo más impresionante era su movilidad. A pesar de su tamaño, se movía rápidamente, impulsándose con sus patas en forma de remo. Algunos científicos creen que incluso podía salir del agua por cortos periodos, como los cangrejos herradura modernos, lo que significaba que ningún lugar era seguro para sus presas. Ahora, imagina que estás en un río prehistórico, con el agua tranquila y oscura a tu alrededor. De repente, algo enorme se mueve en el fondo. Antes de que puedas reaccionar, un par de garras afiladas emergen del lodo, y un escorpión gigante se lanza hacia ti. No habría tiempo para escapar. Si este monstruo ya te ha puesto los pelos de punta, el animal que ocupa el primer lugar de esta lista es aún más aterrador. Una criatura tan grande que reinaba sobre los mares y podía devorar a cualquier ser vivo sin esfuerzo. ¿Te has imaginado tener unas finanzas saludables y que tu dinero trabaje para ti? Para dar el siguiente paso y transformar tu relación con el dinero, solo revisa el primer comentario.
Este puede ser el inicio del cambio que has estado esperando. Primero, Cameroceras, el monstruo gigante de los océanos antiguos. Si crees que los océanos de hoy son aterradores, imagina un mar habitado por un molusco gigante con tentáculos poderosos y una concha de más de 6 metros de largo. Ese era el Cameroceras, uno de los cefalópodos más grandes que han existido y el depredador supremo del período Ordovícico, hace más de 450 millones de años. Visualmente, se parecía a un calamar o un pulpo, pero con una enorme concha alargada, lo que le daba una apariencia aún más extraña y aterradora. Su cuerpo estaba protegido dentro de esta estructura, mientras que tentáculos gigantes se extendían para atrapar a presas desprevenidas. A diferencia de los pulpos modernos, el Cameroceras no era ágil ni podía camuflarse, pero su tamaño y fuerza lo convertían en un cazador imbatible. Con una mordida brutal, gracias a su afilado pico parecido al de un loro, podía triturar peces, artrópodos e incluso otros cefalópodos con facilidad. Y lo más impresionante, era el depredador más grande de su época, reinando sin competencia en los mares prehistóricos. Ahora, imagina que estás buceando en aguas profundas y oscuras, sin saber qué hay debajo. Hasta que, de repente, enormes tentáculos emergen de las sombras y sientes como una fuerza colosal te envuelve. No hay rugidos, no hay advertencias. Solo el silencio de las profundidades, tragándote por completo. Si los dinosaurios ya eran aterradores, el Cameroceras demuestra que los verdaderos monstruos siempre han habitado los océanos. ¿Te gustan las curiosidades sobre animales? Entonces hay un video que no te puedes perder. Descubre los gatos más extraños del mundo, con razas tan exóticas que parecen de otro planeta. Haz clic en el video que aparece en pantalla y descúbrelo. Nos vemos ahí.